Listo, pues nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar el día de hoy ya con nuestro siguiente tema. Y por favor avísenme cuando ya vean mi pantalla. Espérenme, no me dejó cargar. Permítame que tengo un problemita aquí. Listo, ya. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, profe, sí la veo. Excelente, pues vamos a continuar entonces con nuestra materia de prácticas profesionales y con el siguiente tema, ¿ok? Lo último que vimos la semana pasada fue acerca de saberes formativos y pues la ventaja que tenemos como administradores al contar con eh, herramientas y con cierto aprendizaje que hemos tenido durante todo este tiempo que ya llevan pues en la carrera, referente a pues lo que incluso estamos haciendo ahorita, ¿no? Un tema de planeación para que puedas cumplir con esta actividad de prácticas. Y ahorita con el tema que vamos a ver después, te vas a dar cuenta lo importante que es para el documento que vas a generar cada vez que quieras conseguir un empleo, ¿no? Y entonces, por eso es importante que puedas cumplir con estas actividades que cuando no tienes experiencia, te permite ir nutriendo tu currículum vitae, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿sale? El cómo organizas tus actividades también te va a ayudar muchísimo para poder cumplir con los tiempos. Mencionábamos que pues, en el caso del servicio social, pues iba a ser necesario para tu titulación. En el caso de las prácticas, no, pero sí es muy importante para ti en caso de que no tengas nada de experiencia en lo que te quieras dedicar ya terminando la carrera. Y bueno, pues todo esto son las etapas del proceso administrativo que ustedes ya saben cómo se aplica. Eh, el tema de, pues ya la dirección que se debe de generar con lo que se planea y se organiza y qué controles puedes tener para poder llevar a cabo pues lo que ya planeaste desde un principio. Otro tema, igual, un saber formativo de lo que ustedes han vivido en este proceso, es que siempre te vas a encontrar en cualquier empresa en la que tú estés, hasta incluso en la familia, así es. Si se dan cuenta, de repente es complicado vivir o no tener como esos problemas con los familiares, con amigos, etcétera, porque pues cada uno tiene una personalidad, tiene competencias diferentes, eh, tiene eh, creencias diferentes incluso, ¿no? Pero lo más valioso que sí debes de considerar esto, lejos de verlo como un área de oportunidad, es que te permite aprender muchas cosas a las que a lo mejor tú no estás acostumbrado o mejorar muchas habilidades que te pueden servir para poder desempeñar mejor tu trabajo. Entonces, a esto se le conocen como los equipos multidisciplinarios de trabajo. Eh, en mi equipo, bueno, nosotros damos una capacitación que se llama el color de la comunicación. Creo que en algún momento ya algunos de ustedes lo platicamos, ¿no? Vimos un poquito este tema del color de la comunicación, no sé si se acuerdan, no sé si fue con ustedes. Y les mencionaba que de acuerdo a una clasificación por cómo utilizas la parte de tu cerebro, es cómo puedes comunicarte, aprender, y cada persona, aunque tenemos un cerebro con la misma estructura, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, etcétera, ¿no? Bueno, si no lo hicimos es porque a lo mejor y nada más se los platiqué como muy por encimita, pero está muy interesante, ¿sale? Este curso que damos, es un curso de competencias que damos ahí en la empresa. Nos basamos primero en una teoría que se llama el cerebro triuno o triúnico.
¿no? Entonces, de Paul MacLean. Paul MacLean, un psicólogo industrial, él hizo una investigación en donde él mencionaba o dividía el cerebro en tres partes, ¿no? La parte del tronco, ¿no? Donde está el cerebelo o la parte del cerebro, la parte baja, ahí está la parte instintiva, ¿sale? Donde tenemos pues las necesidades básicas o fisiológicas. Y muchas personas utilizan más esa parte del cerebro y por eso son muy instintivas o reaccionan de una manera muy, ¿cómo decirlo? No emocional, eh, simplemente por instinto, ¿no? En el caso del sistema límbico, ¿sí? Ahí tenemos las emociones. Hay gente que ocupa más esa parte del cerebro y es muy emocional. Y tenemos la parte del neocórtex, ¿no? La parte de los dos hemisferios del cerebro. Y él mencionaba que dentro de ese, hay personas que ocupan mucho esa parte del cerebro de análisis, son muy analíticas, y entonces todas hacen un complemento. No es que las personas que sean o que ocupen más una parte del cerebro son más inteligentes que otras, eso no tiene nada que ver con eh, el coeficiente intelectual. Y entonces, esa fue una primera investigación que tomamos en este curso, y después tomamos de otra investigación de un modelo de Sperry. Él habla acerca solamente de los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo de tu cerebro, eh, que lo ocupa más, o la parte, de manera general, la forma en la que funciona la parte izquierda de tu cerebro es para poder hacer análisis, cuentas de números, datos, etcétera, ¿no? Y la parte derecha de tu cerebro, el hemisferio derecho, tiene que ver con la parte creativa, ¿sale? Entonces, es así el complemento. Ocupando estos dos modelos se hizo uno solo, ¿sí? Por otro autor. Eh, él, en este caso, en este modelo que aplicó, dividió el cerebro en cuatro partes. Y entonces hay gente que ocupa más el hemisferio izquierdo del cerebro, pero puede ser que ocupe la parte de arriba, la parte alta, ¿no? La parte numérica, muy numérica. Otra parte más baja es para aquellos que son más como, eh, pues, de los que siguen procesos, paso a paso, etcétera. Los del lado derecho, ¿no? La parte hemisferio del lado derecho, los que están en la parte de arriba son muy creativos, los que están en la parte de abajo, como les decía, la parte donde está el tronco, ¿no? Son más instintivas y les ponía el color, ¿no? El de abajo es el rojo, el de arriba es el amarillo, derecho es el azul y el de abajo es el verde. Y entonces, con una prueba muy sencilla, nosotros así lo aplicamos, te das cuenta que todos, aunque tenemos el mismo cerebro, nos distingue una parte porque cada una de quien ocupa más la parte del cerebro que les mencionó, tiene características muy específicas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que más me distingue dentro de esta prueba es, o lo que indica que trabajo más, es la parte baja del lado derecho, que es la emocional, ¿no? Y un poquito, ¿no? Ya estoy, porque esto tampoco no quiere decir que solamente seas así, punto, ¿eh? Sino también esto te dice, o este modelo te dice que puedes, dependiendo a lo que te dediques, puedes ir reforzando más tus otros hemisferios del cerebro. Y eso te ayuda mucho para poder tener mejores competencias, ¿no? Y bueno, dentro de mi equipo, todos obtienen más el uso del lado izquierdo del cerebro o del lado derecho de la parte baja, pero no tengo a nadie que sea muy creativo, ¿no? La parte alta del lado derecho. Y entonces, eso es muy interesante porque de repente ya hasta cuando pedimos una vacante buscamos, ¿no? Con base a sus conocimientos, experiencias, identificar dentro del equipo que tenemos cada uno de los líderes de capacitación, quién con base a ciertas preguntas que les hacemos, cumple con eso que a mí me hace falta en mi equipo. Y puede ser que yo tenga dos personas que sean muy viables, muy aptas, pero a lo mejor una cumple más por ese tema, ¿no? De lo que me hace falta en mi equipo. Porque sí, o sea, yo tengo a gente también por lo que nos dedicamos, que somos muy guiados a procesos, ocupan mucho el lado izquierdo, ¿no? Del cerebro.
de análisis, de hacerte preguntas, ¿y por qué hay que hacerlo así? ¿Qué consecuencias hay? ¿Hay riesgos? Cosas de ese tipo que te ayudan muchísimo a tener cuidado con los procesos que llevamos, ¿no? Porque son tema gente, por los crecimientos que les decía. Pero no tengo a nadie que se salga de ese esquema y busque cómo mejorar lo que ya hacemos actualmente. Incluso a mí me pasa, ¿no? Y bueno, eso es muy interesante, por ahí como lo comentaban, espero también les sea muy, bueno, pero pueden investigar estos modelos, están muy buenos. El cerebro triúnico y el modelo de Sperry, es SPEERY. Entonces, eh, ¿por qué te platico todo esto? Porque es una parte introductoria a que, lejos de ver la desventaja de que en los equipos de trabajo haya mucha gente diferente a ti o que actúa de una manera muy diferente o que aprende de una manera diferente, eso te ayuda muchísimo a mejorar tus relaciones laborales y a tener mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a leer esta introducción. Por favor, Jordi, ¿me puedes ayudar a leerla? Hola, sí, claro, me escucho. Sí. Introducción. Las empresas cada vez apuestan más para la creación de un equipo multidisciplinario de trabajo para distintos elementos. Los encargados de recursos humanos en una empresa, así como las empresas seleccionan el personal, son conscientes de las ventajas de contar con un equipo multidisciplinario formado de profesionales con diferentes especialidades y por ello este tipo de equipos de trabajo van creciendo el ámbito profesional. De forme Formas parte de un departamento de recursos humanos, o sea, un jefe de equipo. Le interesa conocer por qué contar con un equipo multidisciplinario es una idea voladora en tu plan de recursos humanos. Si tienes la intención de mejorar tu formación con cursos de RRHH, también te interesaría conocer las ventajas de este tipo de equipos de trabajo. Muchas gracias. Por eso les comparto un poquito esto, ¿no? Ustedes que van a empezar, o si ya están, pues esto te sirve para entender un poquito que, lejos de una desventaja pues para ti como colaborador dentro de un equipo de trabajo donde hay gente con diferentes habilidades, te platicaba este tema del color de la comunicación porque está basado en cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y cómo, aunque todos tenemos una estructura muy similar en nuestro cerebro, ocupamos más cierta parte de ese cerebro. Incluso hasta cuando tú dices, ¿cómo le puedo hacer si yo, por ejemplo, no soy tan analítico, ¿no? Este, ¿Cómo puedo mejorar esta parte o cómo puedo usar más esa parte del cerebro? Hay incluso ejercicios, ¿no? Hay algunos ejercicios que te pueden permitir hacer eso. Ciertas preguntas ya específicas que siempre debes de hacer constantemente cuando vayas a hacer algo, te ayudan, ¿no? O cuando no tengo el lado derecho, ¿sale? Y el lado derecho es un poquito más, como te decía, la parte creativa, y la parte baja es la parte emocional, ¿no? El tema de escuchar, de entender, ¿no? O la parte de arriba, que es lo que a mí le decía, también me falta la parte creativa de estar buscando como, ¿qué más puedo hacer, no? O sea, ¿qué otras cosas puedo intentar? ¿Cómo lo puedo intentar? Algo fuera de lo común. Algunos dicen, salte de la caja, ¿no? Es un tema de creencias. Si siempre se ha hecho así, ¿por qué no buscar otra manera de cómo hacerlo diferente, no? Y eso a mí lo que me cuesta trabajo, porque normalmente por mi posición o por lo que me dedico a hacer, pues trato de evitar riesgos. Entonces me cuesta mucho salirme de eso que yo ya estoy haciendo y es donde me doy cuenta qué es lo que tengo que estar trabajando. Pero está muy interesante porque efectivamente hay gente que en verdad, antes en mi equipo teníamos otra persona que ahorita ya está en otro equipo. Híjole, se le ocurren cada cosa que decías, oye, ¿de dónde saca tantas ideas, no? Algunas sí estaban muy arriesgadas, ¿no? Pero otras sí estaban muy interesantes. Y de ahí sacamos algunas ideas, ¿no? De lo que nos compartía para ir haciendo algunas modificaciones, actualizaciones a lo que ya hacemos hoy en día. Entonces, esto te lo platico porque te va a ayudar muchísimo
y puedas aprender de esas personas que a lo mejor y a veces dices, oye, pero ¿por qué eres así, no? Les decía, sobre todo los que son muy analíticos, ¿sí? Cuando tú estás con una persona que ocupa más el lado derecho y es a lo mejor muy emocional, son de los que hablan mucho, 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 mucho. Por ejemplo, yo de repente sí hablo bastante. Y entonces los que son muy analíticos es casi de ya vete al punto y punto, ya se acabó, ¿no? O sea, se desesperan mucho. Pero cuando tú ya aprendes, o sea, de repente hasta es muy sencillo para nosotros, ya de repente nos decimos, oye, tú eres muy azul, tú eres muy verde. Y entonces ya sabemos cómo comunicarnos con estas personas para, si yo sé que estoy con alguien que es muy azul, en verdad trato de irme al punto, a lo que se requiere, a la comunicación muy breve y listo. Con los rojos, trato de escucharlos mucho, que se desplayen, que digan, que hablen, y yo en verdad escucharlos para poder responderles. Y entonces eso me ayudó a tener ya mayores competencias y a tener una mejor relación de equipo y a lograr un mejor resultado. En tu caso también es importante que te vayas identificando como eh, cuáles son esas habilidades que tienes, ¿no? Para, o que podrías aportar mucho al equipo. Ya te di un contexto de manera general, no con un curso que damos en 6 horas y que ahí hacemos muchos ejercicios, pero eh, lo importante o al punto al que voy es que también tú debes de conocer qué es lo que más te distingue, ¿no? En esta forma de hacer las cosas y eh, pues bueno, puedas hacer ya un mejor análisis, ¿no? Ok, gracias. Aquí tenemos algunas preguntas. Yo tengo es que necesitaría explicarles el curso y decirles en este caso, es una prueba rápida, ¿eh? O sea, tampoco yo no tengo la licencia para hacer mm, una prueba mucho más grande, ¿no? De análisis, pero tenemos una prueba rápida que aplicamos en el curso. Se los puedo compartir. Vamos a ver, digo, nos va a dar oportunidad, ¿eh? Aquí en la materia de que lo podamos ver. Les doy una explicación rápida de este curso y les digo cómo funciona esta prueba rápida y te vas a dar cuenta qué color de la comunicación tienes tú y entender por qué, ¿sale? Esta prueba rápida no te quita mucho tiempo, pero pues sí, necesitaré explicarles primero el contexto, ¿no? De cómo hacer esta prueba, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo podemos hacer si gustan, lo dejamos como una parte final de la materia, haciendo relación a esto, si ustedes están de acuerdo, ¿no? O si nos apuramos para que nos dé tiempo para hacer esto. ¿Les parece? Ok, de acuerdo, Antia. De acuerdo, también, bueno, quien nos preguntó primero fue Cintia. Sí, la intención es esa, porque en verdad es muy interesante. Por eso es que les decía que hoy en día sí se manejan los equipos de trabajo y tú como líder, si en algún momento quieres hacer esto, te ayuda mucho. O sea, lejos de decir, ay, es que ¿por qué no piensas como yo? Al contrario, el que no piense como tú te va a sumar muchísimo, porque incluso hay una forma hasta práctica en cómo puedes aplicar el conocimiento de todos. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago con mi equipo? Los que son muy analíticos, los que piensan mucho las cosas, tienen mucho el pensar antes de actuar. Cuando hay un problema, les digo, a ver, ese es el problema, ¿qué opinan? ¿Sale? ¿Qué identifican? ¿Cómo lo ven? A ver. Y de ahí me paso con el verde, ¿no? El verde es como el, el que te dice exactamente si no hay ningún riesgo con lo que podamos ver o identificar o de qué manera hacerlo mucho más sencillo, práctico, etcétera, lo que tengamos que hacer. Y el amarillo te da muchas ideas, muchas propuestas, pero el verde te va complementando, ¿no? El amarillo es el que te da muchas, muchas formas de hacer las cosas. Y entonces el rojo es el que siempre se preocupa o identifica si no hay como temas en donde impactemos a más gente, a otras áreas, etcétera. Entonces es un complemento, ¿eh? O sea, está padrísimo. Y hacemos como mucho este ejercicio de lluvia de ideas. Y normalmente el que nos aporta siempre es el amarillo, el que es muy creativo. En mi equipo no lo tengo. Por eso nos cuesta mucho trabajo de repente accionar más con muchas ideas. O sea, somos como muy o azules, ¿no? O muy rojos. Nos falta el creativo. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué es un equipo multidisciplinario de trabajo? Se denomina equipo multidisciplinario o multidisciplinar aquel formado por un grupo de personas con diferentes formaciones académicas, especializaciones y experiencias profesionales, ¿sale? Que trabajan en conjunto, ya sea de forma habitual
o durante un tiempo determinado para resolver un problema complejo, ¿ok? En tu mismo equipo puedes tener a mucha gente que tenga diferentes formaciones. En mi equipo tengo a quienes son pedagogos, psicólogos, yo soy administrador, normalmente es el perfil que tengo, ¿sí? Y a veces también por el perfil es como te puedes dar cuenta muchísimo y por la experiencia que tengan en cómo actúan, ¿ok? Las ventajas de un equipo multidisciplinario, uno es mejora el aprendizaje de sus miembros, como te mencionaba, el que tú interactúes con otra gente que tenga estas habilidades que tú no tienes, te permite mucho el poder mejorar tus competencias. Yo lo que no tenía, o sea, lo que más mi color que me distinguía era muchísimo la parte derecha del cerebro, la parte baja, la parte emocional, ¿no? Y le llaman el rojo, ¿no? El que habla mucho, el que también escucha. Y entonces, ya para la posición que tengo, yo corría mucho riesgo, mi mayor área de oportunidad de la parte, de hecho en el mismo modelo te dice que lo más complicado es esto, ¿no? En la parte de arriba del cerebro con la parte baja, ¿por qué? Porque se contraponen muchísimo, ¿sí? Entonces el lado izquierdo de tu cerebro es el de analítico y es lo que más me costaba, ¿no? Entonces, pues lo que tuve que empezar a hacer es hacer preguntas poderosas en coaching, así le llaman. Siempre preguntar, a ver, ¿qué estoy haciendo que me funciona? ¿Sí? Para que lo siga replicando. Ahora, ¿qué no he hecho bien? ¿O dónde he tenido áreas de oportunidad o problemas y por los que pues tengo ahorita esta dificultad para poder resolver un problema? Cosas así, ¿no? Preguntas que me he estado ya haciendo o cuando vamos a impulsar algo, hago siempre esas preguntas primero antes de actuar y antes no. Yo lo que decía, no, pues vamos a hacer esto, esto y punto, ya lo hacíamos, pero sin pensar mucho los riesgos que podría ocasionar. ¿Me explico? Entonces, eso me ha ayudado, le estoy platicando una experiencia personal, así es como me ha ayudado, mejora el aprendizaje de sus miembros, independiente que yo sea el líder del equipo, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo. Y a lo mejor a ustedes también, ¿eh? Para los que están trabajando, puede funcionarles mucho eso, el que también aprendan a entender que eh, cada integrante de tu equipo o incluso de las más áreas con las que ustedes interactúan, de repente por eso es medio complejo el poder llegar a acuerdos porque tienen formas de pensar muy distintas, ¿no? Pero pues también por eso hay que entender como este tipo eh, de forma de actuar, de comunicarse, de aprender y poco a poco cuando vas conociendo a las personas con las que tú interactúas, te decía, si son de tu equipo es más fácil porque estás con ellas, cuando son de las áreas que están a tu alrededor y con las que necesitas el apoyo o de las que tú te apoyas, a veces es más complejo por eso la convivencia, ¿no? O existen muchos problemas. Cuando empiezas a entender su forma de comunicación o de hacer las cosas, te facilita bastante el poder lograr un resultado. Otra de las ventajas que tienes es que aumenta la diversidad de perspectivas desde las que se abordan las soluciones. Como les decía el ejemplo, ¿no? Ya no solamente es una misma forma de pensar, sino podemos tener muchas opciones, o sobre todo las gentes, las personas que tienen esta parte creativa, te ayudan muchísimas, muchísimas ideas y el resto, ¿no? Te pueden permitir aterrizarlas mejor, ¿sale? Para no correr riesgos. Y entonces el que tengamos esta diversidad nos permite muchísimo, pero con orden, ¿eh? Por eso te decía, cuando tú ya identificas a las personas que tienen estas habilidades, es como ir paso por paso. Les comentaba en esta parte de breve curso que les daré, les ayudará muchísimo a entender cómo puede funcionar se le llama el recorrido cerebral, ¿vale? Facilita la comunicación y colaboración entre profesionales, lo que les mencionaba, ¿sale? Ayuda muchísimo el que te puedas comunicar con estas personas. Yo les decía, de repente ya su comunicación de mis compañeros que eran muy azules y yo que hablo mucho, ay, los veía como empezaban a desesperarse, ¿no? Así de ya cállate, ¿no? Ya ve al punto, al grano, lo que sea, punto. Y de repente los creativos, híjoles, se van hasta donde, no, o sea, cosas muy alocadas, que hay ideas muy buenas, pero también no podemos correr riesgos y más tratando de un tema laboral, ¿sale? Eh, dice aquí Marco, dice, el cerebro estimula lo que ve, no te entendí Marco.
Eh, el cerebro tú lo puedes trabajar, el cerebro es un músculo, ¿sí? Cuando tú no tienes algo que te haga falta, ya te expliqué más o menos cómo funciona. Lo más claro es los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es la parte analítica, la parte derecha es la parte creativa, ¿sale? Entonces, cuando tú no eres para nada analítico, ¿qué puedes hacer? Haz ejercicios como hay juegos, ¿no? Que te permiten estimular esto. Haz sopas de letras, crucigramas, cosas así, y que te van a permitir ser más analítico, pensar más, ¿sale? Si tú a lo mejor eres muy analítico y piensas mucho antes de actuar, ¿sale? Entonces empieza a hacer lo siguiente, cuando tengas conversaciones, primero siempre, siempre, siempre escucha, 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 escucha y después respondes, ¿sale? Cosas así que te van a ayudar muchísimo a estimular las dos partes del cerebro porque se pueden trabajar, ¿sale? Entonces, incluso hasta pueden, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero ahorita que tenemos el acceso a Internet, puedes buscar muchos ejercicios para estimular las dos partes de tu cerebro, ¿no? O cómo puedes hacerlo cuando no tienes, o cuando usas más una parte que la otra, porque eso es lo que normalmente pasa, ¿eh? El ser humano así es. De repente tienes más trabajada una parte del cerebro que la otra. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para trabajar la otra? Depende también, o sea, muchísimo tu actividad a la que te dedicas, ¿sale? Ok, pero bueno, eso también es un tema más de psicología. Eso es, fíjense que de la psicología es lo que único que me gusta eso, ¿no? El cómo funcionamos como seres humanos en el tema del cerebro. Ok. Favorece la aparición de nuevas ideas, lo que les mencionaba. O sea, yo cuando hice mi campaña de comunicación, les comenté en algún momento, ¿no? Hice una campaña de comunicación y no tenía ni idea, o sea, no se me ocurría nada como qué podría hacer para hacer algo llamativo, que se le quede a la gente. Y este chico que les decía se llama Fernando. Oye, ¿por qué no hacemos unos stickers y que los compartan por WhatsApp, ¿no? Y oye, ¿por qué no ponemos algunos, ¿cómo decía? Algunos pósters, banners, no sé, y los pegamos en las salas. O sea, pero un montón de ideas, todas las ideas las saqué de él. Yo no me saqué nada, o sea, y al final ya eso sí, fui aterrizando los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si eran como los pósters que pusimos en las salas de capacitación para tener los modelos que queríamos explicar, este, de qué material, costos por el presupuesto, no dañar las instalaciones porque ya tiene una estructura, el diseño de las salas, de todo, ¿no? Y de los stickers, ves cómo se podría o de qué manera los podríamos difundir, etcétera. Entonces, por ahí alguna vez creo que se me olvidó y les mandé uno, ¿no? Un sticker así, o sea, pero en verdad, ideas muy interesantes. Y a mí no se me hubieran ocurrido solito. Pero entonces ahora cuando yo ya quiero hacer algo, fíjense que esa idea ya se quedó para otras metodologías que estamos trabajando. Ahora que hablamos de servicio, tenemos algo que se llama experiencia San Pablo, ¿no? Y cuando alguien es por comportamientos que tenemos y queremos estimular ese comportamiento, te digo, gracias por ser alivio, gracias por ser servicio, gracias por ser salud, que es lo que se habla en esta metodología, ¿no? Y cuando compartimos los stickers, ya como que fomentamos mucho este lenguaje, esta forma de trabajar. Está muy interesante, ¿eh? En verdad. Pero bueno, le estoy dando como esto que ayuda muchísimo en donde lejos de ver, híjole, ¿por qué tengo que trabajar con esta persona que es muy diferente a mí? Te va a ayudar bastante a entender, ¿no? Otras cosas. Eh, Facilita el reparto de trabajo, retos de un equipo multidisciplinario, pues es solamente eso, ¿no? Empezar a entender, a escuchar y para poder encontrar esa dinámica que te permita poder llegar al resultado que queremos en general, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Ya se nos va a acabar el tiempo, entonces, para que me puedan platicar si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Sobre todo de los que trabajan, entiendo que les ha de suceder esto, pero sí es importante, sobre todo para los que no han trabajado, compartirles estas experiencias y lejos de que se sientan frustrados y que digas, híjole, ¿de qué tengo que platicar con esta persona, ¿no? O no me siento a gusto, en verdad, traten de buscar, ¿no? Ese entendimiento y también ser muy empáticos. eh,
no frustrarse, buscar mejorar siempre la comunicación, solamente entendiendo de esta forma por qué actúan así tus compañeros, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar bastante. Ok, eh, me fui a la materia a la que no era. Espérame. El siguiente tema tiene que ver con el currículum, ¿ok? Algunos de ustedes que ya están trabajando, seguro ya tienen uno. Los que no están trabajando, pues para eso es importante que ya vayamos haciendo nuestro currículum. Y por eso te decía, cuando ya empieces a hacer estas actividades como servicio social, prácticas, las puedes meter como parte de tu experiencia para la vacante que te vayas a postular, ¿ok? Entonces, en cuestión del currículum vitae, aquí les coloqué para elaborarlo algunos pasos muy básicos que debes de considerar, ¿no? En la elaboración de tu currículum. Primero, ¿qué significa el currículum vitae o currículum o currículo? Eh, Significa hoja de vida, ¿no? Es lo que significa. Eh, y pues básicamente lo que hacemos ahí es, de una manera muy práctica, debemos explicar a las personas que reclutan, ¿sale? ¿Quiénes somos? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Cuál es nuestro perfil que tenemos? Y sobre todo, algo que no se hace normalmente es, yo hago mi currículum, mi piano lo muevo jamás. O solamente lo actualizo cuando ya me salí de un trabajo y voy a otro, ¿no? O sea, pues nada más dejo ahí el nuevo trabajo que tuve, el del que ya terminé, y lo agrego a mi experiencia. Es lo único que se hace. Pero algo que nunca o normalmente no hace la gente es, yo tengo que adecuar mi currículum acorde o actualizarlo acorde a la vacante a la que me quiero postular. Ojo, no quiere decir que debo decir mentiras, pero sí, con base a las actividades que yo estaba haciendo en mis anteriores trabajos, así lo debo de especificar muy claro y muy breve en mi currículum para que cuando alguien lo lea y se alinee lo que yo estoy poniendo en mi currículum versus lo que me están pidiendo en esa vacante, ¿me explico? Y eso es lo que normalmente la gente no hace. Y por eso, pues, o sea, la gente no creo que se detiene muchísimo a ver tu currículum. Si tiene muchas hojas, menos, ¿no? Entonces, rápido hacen una vista a lo que necesitan encontrar el reclutador. A ver si cuenta con algo de lo que queremos. Sí, listo, pasa para llamarte. No le entiendo, es mucho no, nada que ver, punto, lo rechazan. ¿Me explico? Entonces, eso es de lo más común, ¿eh? Que llega a suceder, ¿sale? Entonces, aquí vienen 10 pasos muy sencillos. Uno es, eso sí, tenemos que tener un objetivo profesional, eso se recomienda. Incluye información de contacto, siempre tiene que estar actualizado tu teléfono, tu correo, ¿sale? De repente ponen teléfonos que ya no usan y no lo cambian, entonces pues ya no te vuelven a marcar, ¿sale? Les decía, esto, atracción de talento o reclutamiento, como le llaman en su empresa, está así. Y si no, acérquense con ellos y de repente vean porque tienen a veces hasta indicadores para poder cubrir las vacantes, ¿no? Tiene que ser muy, muy rápido. Entonces, tengan que información actualizada de su contacto. Aquí está el punto que te decía, adapta la información a la vacante a la que te quieras postular. Independientemente que tú ya tengas un machote, ¿sale? Ya tengas tu plantilla, pues ya, o sea, siempre lee muy bien la vacante que te interesa, que te gusta mucho, lee ahí lo que te piden, lo que requieren, qué tipo de habilidades, conocimientos, experiencia en la que hayan tenido para poder cubrir esa vacante. Recuerda lo que tú has vivido en tus experiencias y cómo se alinea eso y así escríbelo, ¿sale? Incluso hay palabras clave que tú puedes poner en negritas para que sea muy fácil para el lector, el reclutador, decir, ah, ok, ha capacitado, sí, sí lo tiene, punto, ya, ¿no? O sea, me voy muy rápido. Esto es fundamental, el número 3. Siga un orden cronológico. La recomendación siempre es empezar cuando hablamos, sobre todo en experiencia, ¿ok? De tus trabajos, vas a poner primero el más reciente, el último que tuviste o en el que estás. Si es que a lo mejor tú estás trabajando y no te has salido de trabajar, pero ya estás buscando otra opción. Pon primero ese y después así conforme los anteriores, ¿no? Es decir, vamos del último, del primero en el que estoy actualmente o el último que tuve,
hasta el primero que tuve. Y normalmente, ¿sale? Tampoco se vale que pongas, o sea, tantos, ¿no? O sea, basta con que los que se alineen más a tu perfil, ¿sí? A la vacante que tú quieres son los que vas a estar poniendo, porque también eso, o sea, normalmente se van con los primeros 3 empleos que tuviste, ¿ok? Eh, Describa su preparación, educación, o sea, eso tienes que ser muy claro, si ya tienes la carrera terminada, o si está trunca, o si está en proceso, en los últimos cuatrimestres, etcétera, ¿sale? Añade habilidades relevantes para el trabajo. Eso vamos a ver un tema más adelante. Pero de manera general, ¿qué competencias tienes? ¿Qué habilidades tienes? A lo mejor y eres bueno para el, no sé, el uso de Microsoft Office, manejas un idioma, ¿en qué porcentaje? ¿Manejas algún programa de diseño? ¿Sí? Eh, ¿Alguna técnica que hayas aprendido? Algo, puedes ponerlo ahí muy relevante. Eh, Optimiza tu currículum. Aquí lo importante, como te mencionaba es, eh, puedes usar ya plantillas, que incluso eso va a ser su ejercicio del día de hoy, ¿ok? Para que ya puedas tener una plantilla y con ella, como les decía, soy muy malo para la parte creativa, me cuesta mucho. Yo lo que hacía en mis currículums nada más era, hacía mi formato en Word normal y ya escribía como lo que debe de llevar la parte de, pues, mis datos, mi foto, bla, 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 datos generales, experiencia, pero así muy cuadrado. Y la verdad es que ya con las plantillas que existen, pues nada más la descargo y meto mis datos que te dice ahí incluso que va en cada parte del diseño y muy práctico, porque debe ser muy optimizado a más, o sea, lo máximo que pueda tener un currículum son 2 hojas, lo máximo. Si tiene más de 2 hojas, 2 hojas no lo van a leer, ¿eh? Eso te lo aseguro. Eh, Siempre muestra tu trabajo que sea lo más relevante que hayas hecho. Cuida el diseño y la presentación del currículum, como te decía, ya tenemos las plantillas, eso te ayuda mucho. Vital, revisa la ortografía, sobre todo si tú eres un profesional, ¿sale? Ya tienes una carrera, pues cuida mucho tu ortografía y la redacción. Listo. También les agregué aquí un video para que lo puedan ver, ¿sale? Y viene también, de todo lo que platicamos ahorita, viene un resumen aquí de 5 minutos. Está muy práctico. Eh, ¿Qué van a hacer no sé si aquí tengan alguna duda, comentario, ¿no? No, profe, todo bien. Ok, les Bueno, yo voy a... comentar. Adelante, adelante, escucho, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, yo sí he ocupado las plantillas como las que dice de Word para el currículum y sí, sí es muy práctico. Excelente. Ya les agregué ahí un link para más fácil para ustedes. Ahí vienen varias, vienen como 20 plantillas y ya las puedes descargar, las que más te guste, ¿sale? Entonces tu ejercicio en clase va a ser ese, va a ser, me ayuden por favor a ponerlo en el grupo, buscar una plantilla, yo ya te di ahí una opción de una liga para que sea más fácil para ti, y descárgala.